Bienvenidos, estimados y estimadas participantes, a este video con el cual cerramos todo lo que tiene que ver con el área de recursos humanos de nuestra finca ganadera. En esta parte vamos a realizar un recibo de pago como este, un recibo de pago de forma automatizada, que podamos imprimir para hacer la entrega al trabajador, o podemos también grabarlo en formato PDF, enviárselo al trabajador por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, por Instagram, eh, pues por correo. También si nuestra finca tiene un sistema automatizado, podemos enviarlo también por esa vía. Y la idea es generar este recibo de pago de forma rápida, automática. Simplemente colocar un número de recibo o un número de cédula y con esas referencias tener un recibo de pago listo, ya preparado con toda la información. Les recuerdo que este recibo de pago se genera, por supuesto, de una nómina, ¿no? Y como yo les indicaba en la parte de estructurar la base de datos de forma correcta, esto es bueno que lleve una secuencia, sea la base de datos, en este caso una nómina, pero sea cual sea la base de datos, tiene que tener una estructura secuencial con datos homogéneos y por supuesto elaborada en formatos de tabla. También pueden hacerla con cuadros con bordes, pero ya vemos las desventajas que tiene una con respecto a la otra. Entonces, aquí para este recibo de pago nosotros vamos a utilizar el número de recibo. En base a eso vamos a ubicar el recibo de pago de determinado trabajador. También podríamos hacerlo en atención al número de cédula, porque sabemos que cada persona tiene un número de cédula particular, ¿no? No pueden haber dos números de cédula exactamente igual. En cambio, los nombres y apellidos sí pueden coincidir. Entonces, esa es la idea. Podemos buscarlo por número de recibo o por cédula de identidad. Para hacer este recibo de forma automática, vamos a utilizar una función que se llama buscar B o buscar V. Vamos a hacer una pequeña práctica de cómo utilizar esta función. La función buscar B o buscar V. Vamos a ver cómo se define esta función. Esta función buscar B, fíjense, la función buscar B en Excel nos permite encontrar un valor dentro de un rango de datos. Nos permite ubicar un valor dentro de un rango. Bueno, yo aquí tengo, por ejemplo, en esta base de datos, ¿no? Todo esto es un rango de datos, una base de datos, ¿no? Y aquí yo tengo valores, tengo el valor de categorías, tengo el valor de tipo de animal, tengo este valor de precio y cantidad disponible. Si yo selecciono uno de ellos como el valor, ese valor va a tener ciertos indicadores. Por ejemplo, si yo asumo que ese valor que voy a buscar si es tipo animal, uno de estos tipos de animales que está en esta columna, ese valor que yo voy a buscar tiene ciertos indicadores. Por ejemplo, vaca, tiene un indicador que es el precio. Si ya tomé este como valor, entonces los demás se convierten en indicadores, ¿no? Indicadores de columna. Vacas, por ejemplo, tienen indicador de precio $250 y hay 30 animales disponibles, 30 vacas disponibles. Toros tiene, ese sería el valor buscado, ¿verdad? Tiene 300, vale $300, ese es un indicador de este valor y quedan 12 animales disponibles. Este otro indicador de tipo animal nos indica, por ejemplo, que toro pertenece a la categoría de bovino. Entonces allí tenemos que identificar un valor buscado y un indicador. Ese valor buscado también yo le puedo hacer referencia como el quién y el indicador es el qué. Si por ejemplo yo quiero el precio de búfala, ¿qué quiero saber? Pues yo quiero saber el precio, entonces el precio sería el qué. ¿De quién? ¿De quién quieres saber tú el precio? De un valor buscado. ¿Y cuál es ese valor buscado? Pues el precio de un tipo de animal, ¿no? Entonces allí definimos, en este caso,
que debemos buscar el qué, sería un indicador, y el quién es el valor buscado. ¿Ves? Y ese valor buscado para la función buscar b tiene que estar en una matriz de datos. Una matriz, me refiero yo a una matriz, son varios filas, ¿no? Y columnas. Esto es una matriz de datos. Ese valor buscado tiene que estar en el lado izquierdo de esa matriz. Es decir, si yo estoy buscando este valor de tipo animal, si este va a ser mi valor buscado, cualquiera de estos valores que están aquí, los indicadores que yo voy a ubicar para este valor buscado tienen que estar a su derecha. Así como está aquí, precio de venta y cantidad disponible. Estos son indicadores de este valor buscado. Yo puedo ubicar de este valor buscado cualquiera de estos indicadores. Este otro indicador, para yo poder ubicarlo de este valor buscado, tengo que colocar este indicador del lado derecho, porque aquí el valor buscado sería la matriz base, la columna 1. Y lo que esté a la derecha es el indicador que me va a dar cuando yo busque ese valor. Entonces ya lo vamos a ver con el ejercicio, ¿no? ¿Qué significa eso? Continuamos con la definición. Dice, es decir, podemos buscar un valor dentro de una tabla y saber si dicho valor existe o no. Esta función es una de las más utilizadas para realizar búsquedas en Excel, por lo que es importante aprender a utilizarla correctamente. Hay una función que es de mucho más espectro, es mucho mejor, pues en realidad, pero esa está en la versión 365 de Office. Allí sí está una función que se llama buscar X, que esa no importa si yo tengo el valor buscado, lo tengo aquí, en este caso, en la segunda columna de esta matriz de datos, está aquí en la segunda columna. Si yo quiero buscar, por ejemplo, búfala, ¿a qué categoría pertenece búfala? Esta categoría está al lado izquierdo de esta matriz base. Pues yo voy a obtener una respuesta si utilizo esa función buscar X, me va a decir búfalas pertenece a la categoría de bufalino, pero solo con la función buscar X. Con la función buscar B, yo puedo buscar cualquier indicador de este valor buscado, pero que estén a su derecha, a la derecha de esta matriz base. Entonces continuemos aquí con la definición. Fíjense, algo que nunca debes olvidar es que la función buscar B siempre realizará la búsqueda sobre la primera columna de datos. Es decir, ese quién, ese valor buscado, va a estar en la matriz en el rango de datos como columna principal. ¿Ok? Y entonces va a buscar luego un indicador a la derecha de esa columna base, de ese valor buscado. Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense, en esto pequeño que está acá, en este pequeño ejemplo que muestra aquí, donde está el nombre en esta columna, luego está teléfono en la segunda columna. Entonces, ¿qué significa eso que le acabo de decir? Esto quiere decir que para nuestro ejemplo, podemos buscar un nombre, ¿verdad? Y obtener el teléfono de ese nombre. O sea, que si yo busco con la función buscar B, ¿cuál es el teléfono de Diana? Me lo puede dar porque el teléfono está a la derecha de esa columna base. Este es mi valor buscado y este es mi indicador. Entonces, sí, ahí sí me va a dar el número de Diana, ¿no? Si le pido el número de Humberto, como Humberto está en la primera columna, en la columna base, y ese es mi valor buscado, el indicador que está a su derecha, que es el teléfono, entonces en este caso sería el número, ¿no? Así sí me puede funcionar la función buscar B. Ahora bien, si, como dice aquí, y obtener el nombre, ya que la búsqueda siempre se realizará sobre la primera columna de la izquierda. Por esta razón es importante preparar los datos adecuadamente para obtener los resultados que necesitamos. Si en caso contrario, esta columna de nombre está a la derecha de esta columna de teléfono, si estuviera aquí a la derecha, y yo digo, mira, mi valor buscado, o el quién, está aquí a la derecha, los nombres. Quiero el teléfono de Brenda, pero esta columna no está aquí, sino que está a la derecha del teléfono. Dame el número de Brenda. Con la función buscar B, no me va a dar el resultado que yo quiero, que es el indicador, es decir, el teléfono de Brenda, porque está a la izquierda. En este caso, si nombre estuviera aquí en la derecha. Con la función buscar X sí puedo hacer eso. Luego aquí tenemos, bueno, lo que significa el valor buscado, lo que significa la matriz buscar en, el indicador de columna y el valor ordenado. Eso es esto que está acá. Esto que está acá. La función buscar B
Fíjense, aquí yo tengo el quién. Ese quién va a ser el valor buscado, ¿no? Después tengo el qué, precio. Y después aquí tengo el qué, cantidad disponible. Estos, el qué, son indicadores de ese valor buscado. Es decir, yo voy a buscar el precio de quién, de un valor buscado, ¿no? Que en este caso es tipo animal. Entonces, ¿cómo coloco yo la función? De la siguiente forma, fíjense. ¿Cómo estructuro esa función buscar B? Coloco igual, coloco la palabra buscar B, abro paréntesis, coloco primero mi valor buscado, el quién, pues. Luego coloco el rango de datos, es decir, dónde está ese valor que tú estás buscando, en qué rango. Eso es la matriz de datos o base de datos donde vas a buscar la información. Luego viene el indicador del número de columnas, el indicador, este es el qué. ¿Qué información estás buscando tú de este valor que estás buscando? ¿Qué información quieres tú de ese valor? Ah, bueno, aquí en este caso puede ser el precio o la cantidad, ¿no? Y luego colocar falso o verdadero. Si aquí no colocas ningún argumento, no colocas nada, sino que aquí cierras la comilla, él te asume el valor verdadero. Que eso significa una coincidencia no exacta. Ya les voy a explicar qué significa eso. Si le colocas la palabra falso, entonces le estás indicando que tú quieres una coincidencia exacta del valor buscado. Eso es que, por ejemplo, aquí en valor buscado, por ejemplo, aquí en este ejemplo que vamos a hacer, el valor que vamos a buscar, el valor buscado va a ser el tipo animal, es decir, esta columna, ¿no? Esta columna. Entonces, si yo quiero colocar en el argumento de esta función, al final quiero dejar verdadero, significa que cuando yo coloque aquí en el valor buscado, por ejemplo, vaquitas, él me va a dar un valor de precio, de cantidad, aunque aquí en esta columna no esté escrito vaquita, sino por ejemplo vaca. Entonces la palabra vaquita, vacota, se aproxima a la palabra vaca. Por eso me va a dar estos valores de indicador. Por lo general se utiliza la opción de aquí colocarle falso para que sea coincidencia exacta. Eso significa que si yo aquí coloco vaquitas o vacotas, no me va a dar el precio, ni la cantidad, ni la categoría, porque aquí no está escrito ni vaquitas ni vacotas, sino que esta es vaca. Entonces, cuando yo le coloco falso a ese argumento, aquí tengo que escribir la palabra exacta de lo que tengo acá en mi columna. Entonces vamos a ver cómo se aplica esta función. Yo quiero saber el precio de un tipo de animal. Entonces, el precio es el qué. ¿Qué es lo que quiere saber el precio? ¿De quién? Bueno, de un tipo de animal. Entonces, aquí ya vamos a definir que esto va a ser el indicador de columnas, el indicador que yo deseo, y eso va a ir aquí, en el indicador de columnas. Y acá voy a colocar el valor que yo voy a buscar. Y ese valor buscado, que es el quién, debe estar en un rango de datos que va a ser la base de datos donde voy a buscar la información. Y que además este valor buscado tiene que ser la columna base de esa matriz. Es decir, estar a la izquierda del indicador que quiero conseguir. Entonces, fíjense, yo quiero saber el precio. Aquí coloco igual, ¿verdad? Aquí fíjense que aparece la fórmula, ¿no? Aquí voy a ir escribiendo, lo puedo seguir manteniendo aquí, y escribo buscar, y aquí me aparece, miren, buscar solamente, buscar H y buscar B. Yo voy a utilizar buscar B, porque él me va a buscar de forma vertical en una columna. Si es buscar H, él me busca de forma horizontal. Entonces yo voy a seleccionar buscar B, aquí me abre un paréntesis y me dice, fíjense, aquí está, se señala en azul, dice valor buscado. Ajá, ¿qué valor vas a buscar tú? Bueno, aquí en este caso yo voy a buscar tipo de animal, ¿no? Ese es el valor que yo quiero conseguir. Ajá, y dónde está, dónde vas a colocar ese valor que tú quieres buscar? Bueno, aquí me dice tipo de animal, yo selecciono esta celda y digo, bueno, cuando yo aquí escriba el quién, aquí voy a buscar, entonces me va a buscar ese valor y luego me va a dar un indicador de ese valor. Ah, ok, bueno. Entonces cuando tú escribas aquí vaca o pollos bebés 2 días o reproductores, ese es el valor que va a buscar, ¿no? Lo va a buscar en esta base de datos. Bien. Fíjense que luego aquí viene un punto y coma y después aquí viene algo que dice matriz, buscar en. Eso es el rango de datos que aparece aquí, rango de datos. Esto es en azul. Entonces, para yo pasar a ese otro argumento, tengo que darle punto y coma para que pueda pasar. Fíjense que aquí antes no me marcaba esto en azul. Si yo borro aquí, miren,
borro el punto y coma, no lo coloque en azul, ¿ves? No me permite marcar. Aquí le voy a buscar ahora, voy a colocarle la matriz o el rango de datos donde yo voy a buscar. Bien, esa matriz es la base de datos, pero ¿de dónde la agarro? La agarro desde acá arriba, desde esta columna, desde acá, desde acá, desde acá, desde dónde la tomo. Pues fíjense, ese rango de datos o esa matriz va a partir, la voy a señalar desde el valor buscado, porque el valor buscado va a ser la columna base de esa matriz. La columna base. De todo esto, la columna base aquí es categoría, porque es la que está de primero. Pero categoría no es el valor que yo estoy buscando, sino tipo de animal. Entonces, esta va a ser mi columna base. Desde acá yo tomo mi matriz o mi rango de datos. Y ya me la coloca allí, ¿no? Coloco punto y coma. Ahora me dice, bueno, fíjense, pasó de matriz, buscar en, ahora me señala aquí indicador de columna. El indicador, es decir, el qué. ¿Qué quieres saber tú? ¿En qué columna está eso que tú quieres saber? Bueno, yo aquí me está mandando a buscar el precio, ¿no? Aquí yo creo que quiero saber el precio de este valor buscado, el tipo de animal. ¿En qué columna está? Bueno, fíjense, si esta es la columna base de mi matriz o mi matriz de datos, ¿no? El rango de datos, si esta es la columna base, es decir, la 1, esta será la 2 y esta será la 3. ¿Precio en qué columna está? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? Está en la 2, ¿verdad? Entonces coloco allí un 2, digo un 2. Punto y coma. ¿Qué tipo de coincidencia quiere? ¿Coincidencia aproximada o coincidencia exacta? Si le doy, si no le coloco nada, sino que aquí cierro, coloco un paréntesis, él me va a tomar por defecto el valor verdadero, es decir, coincidencia aproximada. Pero como por lo general se utiliza es coincidencia exacta, porque yo lo que quiero es que cuando yo coloque aquí la palabra exacta de lo que está acá me aparezca el precio. También puedo elegir coincidencia aproximada, y cuando yo escribo aquí vaquitas, vacotas, vacunas, una palabra parecida a mi valor buscado, entonces me dé un valor. Yo quiero conciencia exacta. Selecciono acá le doy clic allí, cierro y le doy enter. Aquí me arroja un errorcito, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no tengo todavía nada. Si yo quiero eliminar este error, que no me aparezca este error, ya que aquí no hay nada escrito, no hay ningún valor buscado, o sea, no está ningún tipo de animal aquí escrito que me vaya a buscar, o de repente yo coloco un número o cualquier dato que sea distinto al valor buscado, es decir, a lo que están aquí en esta columna. Entonces, él me genera este error. ¿Cómo evito yo ese error? Yo le coloco aquí simplemente en la fórmula, le coloco algo anidado, le coloco si, punto, error, es decir, si hay un error de que yo no estoy colocando, por paréntesis, no estoy colocando acá el valor buscado, lo que yo estoy buscando, si eso pasa, entonces aquí coloco un punto y coma, colócame por favor que no hay valor, por ejemplo, o puede ser no hay dato o no existe, cualquier palabra allí, o simplemente le coloco un espacio y lo deja vacío. ¿Qué tengo que colocar allí ahora? Tengo que colocar comillas, no apóstrofe, sino comillas, y coloco la palabra o el espacio, por ejemplo, cierro comillas nuevamente, ¿verdad? Y cierro el paréntesis y abajo me va a colocar nada, ¿ves? Si yo coloco aquí un número, cualquier cosa, aquí no me aparece nada. Si yo cambio la fórmula aquí y en vez de colocar ese espacio y escribo no hay valor, lo coloco entre comillas, porque cuando uno hace una fórmula en Excel, si vas a escribir un texto, tienes que colocarlo entre comillas para que lo pueda tomar. Entonces yo aquí le doy Enter y fíjense, no hay valor. Ahora, si yo coloco un valor que sí está, que sí sea el valor buscado, es decir, el quién, por ejemplo, yo escribo todos, ¿qué me aparece aquí? 300 es el precio, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hacer en cuanto a la cantidad disponible. Es otro indicador de este valor buscado. ¿Cómo hago yo? Bueno, igualito. Coloco nuevamente la función buscar, digo bus, aquí me aparece buscar B, abro paréntesis, valor buscado, este que está acá, ¿no? Punto y coma. ¿Dónde me vas a buscar eso? ¿En qué rango de datos? Bueno, aquí en esta matriz de datos. Punto y coma. ¿Qué indicador de columna? ¿Dónde está el qué? ¿En cuál de las columnas de acá de esta matriz
está ese que tú quieres buscar, en este caso cantidad, ¿no? Si esta es la matriz base, que es la columna 1, esta es la columna 2, la cantidad disponible es la columna 3. Entonces le doy 3, punto y coma. ¿Qué coincidencia quiero? Yo quiero coincidencia exacta. Le doy, cierro acá, paréntesis, y aquí me da el valor, 12. Toro, la cantidad disponible es 12. Si yo aquí quito esto, no dejo nada, aquí miren, no hay valor. Y aquí el error que me generó porque esta no está anidada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Anidarla también, ¿no? Digo, si punto error, esa es la función que voy a colocar allí, abro paréntesis, y aquí un punto y coma para colocarle el argumento que si por ejemplo esto no existe, no está dado esto, todo este argumento, entonces que sería el argumento verdadero para esta celda, que me dé entonces su argumento falso, que sea, por ejemplo, no valor. Vamos a colocar NB para que vean ahí. Cierro comillas, cierro paréntesis y fíjense, no valor. Coloco mautes. Ahí está, mautes 240, 734 la cantidad. Bien, en cuanto a categoría sería un indicador, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que categoría está al lado izquierdo, del lado izquierdo, del valor buscado, de este valor buscado que tengo acá. Entonces, con la función buscar B no me va a funcionar, o buscar V no me funciona. Con la buscar X sí, porque esa me busca a la derecha o a la izquierda del valor buscado. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos esta parte del video donde podíamos mover, ¿no? Podíamos ver una columna de de un cuadro hecho con formatos de tabla. Pues bueno, esto es un formato que está hecho en formatos de tabla. Entonces yo puedo mover esta categoría. Puedo pararme acá, fíjense, y yo me puedo mover y colocarlo en cualquier parte de acá, pero a la derecha de ese valor buscado. Voy a colocarlo aquí para no alterar, porque si lo coloco aquí en medio de esto, ya aquí va a cambiar, fíjense, aquí cambió esto, miren, vean, porque ahora bovinos, miren, bovinos está en dónde, en qué columna, aquí, cantidad disponible, en cuál columna está ahora, está en función de esta, ahora es columna 1, columna 1, perdón, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces esta cantidad es columna 4 y ya no es columna 3 porque se movió, pues. Entonces yo aquí le cambio y le digo, es en la columna 4 que está ese indicador. Y ahí sí, ¿ve? Mautes 240 es el precio, ¿verdad? Y la cantidad disponible es 734. La categoría, ¿en qué columna va a estar ahora en atención de esta matriz? Si esta es la columna base, que es el valor buscado, y es la columna 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Categoría está ¿en cuál? En la columna 3 de este caso. Entonces yo aquí inclusive puedo copiar esta matriz, ¿verdad? Perdón, esa fórmula y le doy control B, control B. Aquí me da NB, ¿verdad? Porque aquí en este caso, fíjense, aquí se me mueve este valor de H15, el valor buscado. Mire, antes estaba aquí, el valor buscado estaba aquí, en la columna H, en la fila 13. Aquí se movió. Yo para evitar esto, tenía que en la primera fórmula, esto que estaba aquí, tenía que anclarlo, fijarlo. Pero bueno, aquí yo puedo solucionar porque yo simplemente elimino y digo, no es en la H15, es en la H13, entonces coloco allí 13. Y fíjense, se movió en azul, ¿ves? Esta es la que me está ubicando. Yo para fijar que esto no se mueva aquí, que este valor buscado no se mueva aquí, yo le digo, le coloco una signo de dólar antes del H para decirle, no te muevas de la columna H, de esta columna. Y después antes de este número 13 le coloco otra vez otro signo de dólar y le estoy diciendo, no te muevas de esta celda, ni para abajo, ni para arriba, ni para los lados, te quedas allí fijada. Bueno, ahora bien, esa categoría, ¿en qué columna está? Aquí después viene la parte de la matriz, que es todo el rango de datos, y después el indicador de columna. ¿Dónde está ese qué que tú quieres saber? O sea, ¿dónde está ese indicador del quién? Que en este caso es el valor buscado, que en este caso es maute, ¿no? Tipo animal. Ese indicador de columnas
de cantidad, fíjense que esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, este es el 3, ¿no? Aquí le coloco allí, sería el 3. ¿Y qué coincidencia? Falso. Tipo de coincidencia falso. Le doy enter y allí está. Mautes pertenece a la categoría de bovino. Ajá, que yo aquí quiero, por decir algo, reproductores. Bueno, lo cambio. Inclusive todo esto lo puedo escribir en mayúsculas y no hay problema. Siempre y cuando sean cada una de las palabras, ¿no? Y aquí está. ¿Por qué? Porque la función buscar B no me distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si yo quiero evitar eso, y yo que aquí, para que no haya un error de que alguien vino y me colocó, por decir, oye, búfala, pero no me aparece nada. ¿Y por qué? Si escribo búfala, aquí está búfala, pero no se ha dado cuenta. O póngale usted que escribo búfala y aquí le dio un espacio. No le va a dar el valor. ¿Ves? Porque colocó un espacio, ya que aquí búfala, cuando está escrito aquí no tiene ese espacio. Fíjense una cosa. Si yo escribo búfala solo, no me va a dar. ¿Por qué? Porque es con S, ¿no? Pero si yo le coloco una S, aquí sí me da el valor, ¿verdad? Ahora, si yo escribo búfala y aquí le doy un espacio, fíjense, ¿se dieron cuenta? Que tiene un espacio, miren. Le doy borrar aquí y ahora sí me da el valor, ¿verdad? Si escribo aquí búfala y le doy un espacio sin querer, no hay valor. Ahora, si aquí búfala yo le doy un espacio, miren, fíjense, un espacio, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí este valor buscado tiene un espacio después de la S. Fíjense, ahora sí me lo da. ¿Se dan cuenta de por qué un espacio entre dos palabras o un espacio al final o un punto en el medio significa mucho para el Excel? Este búfalas sin el espacio es distinto, aunque esté escrito igual que este búfalo, porque este búfalo que está acá no tiene espacio. Este se lo acabo de quitar, pero este tiene espacio, este se lo acabo de quitar. Fíjense ahí, dónde está lo que titila. Si le doy borrar, ¿no? La tecla borrar, ahora sí la coloqué exactamente igual que este valor buscado. Le doy enter y fíjense, ahí sí me da el valor, ¿no? Entonces fíjense hasta esos detallitos, ¿no? Entonces, bueno, ahora veamos cómo podemos hacer nuestro recibo de pago en atención a esto. Aquí, antes de continuar, quiero decirles que yo les voy a dejar varios formatos para que ustedes practiquen. Entonces aquí está, por ejemplo, este. Ustedes tienen que colocar el producto, ¿verdad? Aquí colocan el producto que va a ser el valor buscado y estos son los indicadores de este producto. ¿Ok? Este, aquí lo que tienen que hacer es prácticamente lo que yo hice en el anterior, ¿no? También van a hacer otras prácticas con la función contará y subtotales. Esta les voy a dejar el archivo para que puedan hacer una práctica de cómo utilizar esas funciones, ¿no? Y también para que hagan eh, para que hagan la transformación, ¿verdad? De una base de datos que esté en formatos como con bordes para que hagan una base de datos en formatos como tabla. Todas esas prácticas es de la primera parte del curso, de la primera serie del curso, ¿no? Vamos a ver aquí cómo vamos. Ya aprendimos la función buscar B. También la segmentación de datos ya la hicimos, ¿verdad? Hicimos subtotales. Nos falta la parte de verificación de duplicados y elaborar el recibo de pago, ¿no? Pero quiero que sepan que todas estas van a tener su práctica y en la parte de nómina pues hacer esta segmentación de datos y trabajar con la función subtotal para que ustedes la llenen. Si alguno de ustedes quiere hacer algún formato particular pues puede elaborarlo también y eso es válido, ¿no? Bien, el recibo de pago, ¿cómo hacemos? Vamos a utilizar la función buscar B entonces, ¿no? O buscar V. Yo puedo buscar el recibo de pago, todos estos datos, con el número de recibo o con el número de cédula, ¿no? Que ya dijimos que son elementos o datos muy particulares, individuales en realidad. Entonces, yo quiero aquí buscar por lo menos el mes y también el nombre y el apellido,
la unidad de producción, la cédula, el cargo, la asignación mensual de salario más la asignación de salario por horas extras y de unas deducciones, ¿no? Descuentos este, que tengan los trabajadores. Ahora esta fórmula aquí. Bien, entonces, ¿cómo utilizamos la función buscar B? Si nos damos cuenta, vamos a buscar por el número de recibo, ¿verdad? Entonces el número de recibo va a ser el valor buscado. Y esto que está acá van a ser los indicadores, es decir, el qué. Cada uno de estos es el qué. ¿El qué? ¿De quién? De este valor buscado, que en este caso va a ser el recibo. Entonces aquí tenemos los argumentos bien definidos. ¿Cuál es el valor buscado? Es decir, el que va primero, pues el número de recibo, ¿no? Donde esté el número de recibo allí, en la celda donde esté el número de recibo, que yo coloque el número de recibo y ese va a ser el valor buscado. Allí voy a tomar ese valor buscado. ¿En qué rango de datos? Bueno, lo voy a buscar en la nómina, ¿no? En toda esta nómina. ¿Ok? Y luego viene la otra parte del argumento de la función, que es el indicador, es decir, el qué. ¿En qué columna está el indicador que quieres buscar? Si, por ejemplo, en este caso es el mes y después el nombre, yo tengo que ver en qué columna está el mes y en qué columna está el nombre en esta nómina. En este caso el mes está en la columna 2, ¿verdad? Porque se supone que aquí este es el número de recibo, este es el valor buscado, va a estar en la columna base, la primera columna. Y lo demás, lo que está a la derecha, son indicadores. Entonces la fecha está en la columna 2, el nombre y apellido está en la columna 3, la cédula está en la columna, el nombre está en la columna 4, la cédula está en la columna 3, si es unidad de producción está en la columna 5, si es por oficio está en la 6, si es el salario mensual está en la 8, si es el salario por horas extra aquí sería 8, 9, 10, sería el 11, y si es la asignación completa es la 12, ¿no? Entonces ahí están cada uno de los indicadores de columna. Entonces hacemos nuestra función, la cual podemos anidar de una vez, ¿no? Por si aquí metemos algún error, ¿verdad? No colocamos un número de recibo, o colocamos unas letras, o un número que no es, aquí no me genere ningún tipo de error, esa N con la A y con el numeral. Eh, También debo fijar esta celda para que en el momento en que yo de repente, cuando haga esta fórmula, la copio aquí, la copio acá, la copio acá, acá, acá y acá, para no estar haciéndola cada vez, sino que nada más cambiar el número de columna donde esté el indicador que estoy buscando de ese valor buscado, entonces yo puedo fijar ese valor buscado. ¿Cómo es eso? Fíjense, yo aquí le voy a dar igual, ¿no? Igual, y digo buscar B. Valor buscado. ¿Qué valor voy a buscar yo? El recibo, ¿no? El número de recibo. Aquí. Para que esto no se me mueva, una vez que yo copie esta fórmula, que la pegue acá, 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 acá y acá, yo tengo que decirle, mira, yo quiero que tú me fijes, y aquí lo doy con el dólar, ¿no? El signo de dólar, en esa columna F, que no te muevas ni para la columna G ni para la columna E. Y quiero que fijes también la fila 3, porque esta celda va a estar en la columna F, en la fila 3. Le doy un signo de dólar ahí y allí la fijé. También con la función F4 puedo fijar eso allí. Vamos a ver qué pasa si no fijo eso. Vamos a dejarle aquí, vamos a olvidar que olvidamos fijarla, ¿no? Le doy punto y coma. Ese valor buscado, número de recibo. ¿Dónde vas a buscar tú esa información? ¿En qué matriz? Pues en la nómina, ¿no? Aquí selecciono todo esto que está acá, ¿verdad? Toda esta base. Pero mire, como es muy ahora hacia abajo, díganme si son 500 trabajadores y si son todo el año. Imagínense que estoy en diciembre y que quiero los recibos de diciembre. No, Naguará, qué flojera. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les decía a ustedes que esta base de datos yo le puedo colocar un nombre. Yo la selecciono completo, ¿no? Vamos a quitarle los totales. Y fíjense, esta tabla ya tiene un nombre, mire, se llama NO. Ya tiene un nombre. Aquí cuando se abre la segmentación, la herramienta de tabla, aquí está la opción de colocarle el nombre de la tabla. Yo le voy a cambiar ese nombre y le voy a colocarle
nómina, puedo colocarle un piso base. Debo colocarle un piso porque si yo le coloco un espacio con la tecla espaciadora, o sea, si yo hago esto, no me va a tomar el nombre. Tengo que colocarlo o todo pegado o colocarle un carácter aquí, en este caso piso, ¿no? Y le doy Enter. Entonces fíjense como aquí yo me paro en cualquier parte y esta tabla se llama nómina base. Entonces eso me sirve para que yo cuando hago aquí la fórmula, cuando yo hago aquí la fórmula, me coloco igual, buscar B, abro paréntesis, valor buscado, el número de recibo. Después lo vamos a fijar, ¿no? Para que ustedes vean cuando uno se fija una celda. ¿Dónde va a buscar eso? Yo aquí puedo escribir y digo no. Mira, aquí está. Aquí me aparece nómina base. ¿Ve? Le doy doble clic aquí y ya me va a buscar en esa tabla que se llama nómina base. Esa va a ser el rango donde me va a buscar esa información de ese valor buscado. Le doy punto y coma. ¿Dónde? ¿En qué? El qué. Lo que tú quieres saber. ¿Qué quieres saber? Pues yo quiero saber aquí es el mes, ¿no? ¿En qué columna está eso acá en la nómina? Bueno, dijimos que estaba en la columna 2. Entonces yo le coloco un 2 acá, punto y coma. ¿Qué quieres? ¿Coincidencia aproximada o coincidencia exacta? No, yo quiero coincidencia exacta, que cuando yo aquí meta el número de recibo exactamente me dé la fecha, ¿no? Entonces le doy aquí, cierro paréntesis, le doy enter. Y aquí me aparece el errorcito porque no he colocado todavía acá la función si error, no he anidado esta función. Vamos a poner el número de recibo aquí. Ellos están numerados desde el recibo 201 hasta el 290. Le coloqué esos números. Vamos a ver el 201. Pertenece a febrero. El 260. Oye, ese ya es de marzo. ¿Ves? No coloqué nada. Me genera el error. ¿Qué debo hacer aquí? Anidar esta función y colocar el si.error primero, ¿no? Pero vamos a trabajar con este. Vamos a 201. Este sí existe. Yo puedo copiar esta fórmula, pegarla acá, acá, y en cada una de ellas voy a cambiar nada más el indicador, es decir, el qué. ¿Dónde está esa columna que yo quiero, donde yo quiero el indicador o la información del valor buscado? Vamos a hacer aquí nada más, vamos a colocarla aquí. Fíjense, me la copió, pero me dice que hay un error. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo le doy doble clic aquí para que me ubique la fórmula, fíjense, buscar B, C6, que este es el valor buscado, ¿no? Yo estoy buscando el número de recibo. Se supone que eso está en esta columna F y en esta fila 3. Pero miren dónde está ahora esto. Esto en azul, miren, está en la columna C, en la fila 6. ¿Y ese valor buscado? No, mi valor buscado está acá. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Fijar esto que no se mueva de aquí. Yo lo puedo hacer directamente aquí, no, yo puedo colocar, no, es F, es la columna F y en la fila 3. Y aquí sí vuelve el valor, ¿no? Y me da pues febrero. ¿Por qué me da febrero? Porque está el mismo número indicador aquí, la columna 2. Ese es el indicador. Y aquí está 2. Para que me pueda dar el indicador de nombre y apellido que dijimos que era la columna 1, 2, 3, la 4. Debo cambiarle aquí y colocarle la columna 4. Y ahí me da el nombre y el apellido. Pero ahora vamos a hacer las cosas bien nuevamente. Aquí vamos a fijar de una vez que no se me mueva cuando yo copie esta fórmula acá y en cada una de ellas. Vamos a fijarle esta celda. Entonces yo le doy con el signo de dólar aquí en F. Digo, no te me muevas de la columna F ni te me muevas tampoco de esa fila 3. Y ya él queda fijado allí. ¿Okay? Segundo, para que no me genere un error cuando aquí no hay ningún número. ¿Qué le coloco acá? Le coloco si.error, ¿verdad? Doble clic, él me coloca el paréntesis y aquí le coloco el argumento. Entre comillas digo no número, no hay número
de recibo, que me genere esa información allí. Cierro paréntesis, enter. Cuando aquí no coloco nada o coloco algo que no, mire lo que me va a aparecer. Entonces acá, 201. Voy a copiar esta ecuación, la fórmula, la coloco aquí, control B, acá, control B, acá, control B, aquí, y derecha también puedo darle, ¿no? Aquí, control B, y aquí, control B. En todas me colocó febrero. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas me está considerando el indicador de columna, es decir, el que me lo ubique en la columna 2 de esta matriz, de esta base de datos, esta columna. Pero la célula tiene la columna 3, el nombre de la columna 4, la unidad de producción la 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos aquí, en cada uno de ellos, ese indicador de columna. El nombre de piloto del trabajador está en la columna, dijimos, 4. Ahí está. La unidad de producción, creo que está en la columna 5. Entonces aquí cambio, coloco 5. Aquí está, fortaleza 1. La cédula de entidad, ¿en qué columna está? Creo que está en la 3, ¿no? La columna 3. Aquí ubicamos columna 1, columna 2, columna 3. Después oficio está en la 4, 5, en la 6. Aquí en la columna 6. El oficio es columna 6. Ahí está. Aquí me genera este pequeño errorcito, pero es porque debo cambiar aquí este formato de celda. Él me lo está dando aquí con este formato personalizado, pero eso en realidad es un número de cédula. Entonces le puedo colocar aquí o número, o acá, en general. Le doy a aceptar y ahí está el número de cédula. Acá, el salario, ¿en qué columna está? Y el salario de horas extra. Busco aquí en mi nómina, el salario está. Si esta es la 1, esta es la columna 2, 3, 4, 5, 6, 7, está en el 8. Y si es el salario por horas extra, fíjense, 9, 10, en el 11. Entonces está en el 8, esta, columna 8, y aquí columna 11. Ajá. Aquí esto tengo que cambiarle el formato. Excel me da un formato que es este, de personalizada, pero en realidad allí es moneda. Es el formato de moneda, ¿no? Entonces le voy a aceptar y fíjense. $160 en salario y $40 en horas extra. Bien. Ahora, las deducciones. Seguro social obligatorio. Esto va a salir en atención al salario del mes. De ahí me va a hacer el descuento. No me va a considerar el salario total, que incluye también las horas extras. Me va a descontar ese seguro social y esa caja de ahorro es del salario mensual, la asignación básica mensual. Ahora, aquí me dice que el seguro social obligatorio es el 5% de ese salario. Entonces yo le doy aquí igual, hago una formulación aquí, igual, ¿verdad? Este salario y lo multiplico por 15%. $24 de descuento. Y la caja de ahorro es exactamente igual, coloco igual este monto multiplicado por 12.5%. Ahí está, $20. ¿Qué hago aquí? Bueno, sumo todas las asignaciones. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, con una autosuma, ¿no? Y listo. Aquí me da $200. Y esta igualito. Sumo todas las deducciones. Puedo ampliarlo inclusive. Colocarlo desde acá arriba. $44. Y el sueldo neto es la resta, bueno, de la asignación menos lo que le descuentan, ¿no? Y sería igual a este valor, esta asignación completa menos este valor. Y le doy enter. $156 es el neto a cobrar. Bien, entonces yo verifico aquí 201 José Antonio Rivas, Fortaleza 1, 18565. Aquí está. 201 febrero, 565, José Rivas, Fortaleza 1. Bueno, aquí está su asignación. 200 mensual. Menos, por supuesto, la deducción, ¿no? Yo quiero el recibo de pago 285. Miren, Anthony Ríos. Del mes de abril es ese recibo.
Anthony Río, Fortaleza 1, termina en 213. Entonces busco acá el trabajador. Si tuviera el filtro aquí, lo buscara una vez, ¿no? Pero tengo que bajar aquí hasta el 285. Entonces, 285, aquí está. Anthony Río, del mes de abril, Fortaleza 1, termina en 213 la cédula, 272 su salario mensual, no tuvo horas extras, 272. Vamos aquí, $272. Menos, por supuesto, su descuento, $197.2. Y pues el trabajador recibe su recibo, lo firma o se lo envía por digital y ahí su trabajador tiene la forma de ver, oye, ¿qué me están pagando y qué me están descontando? Porque hay trabajadores que a veces no le dan esta información y eso, bueno, en realidad es una falta, ¿no? Es una falta con respecto al trabajador. Lo ideal es que él conozca exactamente cuál es su asignación y cuál es su deducción. Entonces, pues de esta forma culminamos toda esta parte de esta serie de videos. Uno, indicándoles, bueno, que esto es una pequeña fracción, pues yo creo que ni el 1% de toda la aplicabilidad que tiene utilizar esta herramienta de Excel en una coordinación, en un departamento, en una unidad de recursos humanos, talento humano, gestión humana. Esto es una pequeña parte. Usted le puede sacar provecho siempre y cuando haga una base de datos bien hechecita y puede extraer información súper rápida. Puede generar recibos, reportes, gráficos, pues que le pueden servir a otras unidades. Por ejemplo, si usted lleva las estadísticas allí, lleva su base de datos de las personas que tuvieron un accidente, que estuvieron de reposo, pues eso también le sirve a un departamento de seguridad industrial para manejar información. O sea, eso tiene mucha aplicabilidad. Y lo mejor de todo es que es rápido y que además de eso, usted puede tener todo esto en su computador y puede ese archivo que usted lleva colocarlo en la nube, porque lo puede colocar con OneDrive, usted le instala OneDrive en el computador, OneDrive, y tiene eso en internet, que puede meterse en cualquier parte y descargar la información. ¿Ves? Son simplemente dar 2 3 clics y listo. Entonces, bueno, estimados participantes, nos vemos en la próxima serie de videos. Quedan dos series de videos que espero que sea de mucho provecho para ustedes. Gracias.